Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Arranca el Mundial de Fútbol. Colombia acaba de tener 2 triunfos espectaculares en el ciclismo, en el Giro de Italia, primero y segundo lugar. Nairo Quintana y Rigoberto Urán, premio de montaña, el ciclista más joven de toda la competencia. Bueno, estamos de moda, estamos atravesando un magnífico momento y nada más oportuno pues que este libro, Enséñame a ser héroe, del periodista y escritor Mauricio Silva Guzmán, cae como anillo al dedo en el momento preciso, ya está en librerías, tiene el sello de intermedio de la casa editorial El Tiempo. Él es además editor en jefe de la revista Bocas y es el crítico gastronómico de Don Juan y Credencial. Mauricio, bienvenido de nuevo aquí a Entérate. Muchísimas gracias por la invitación, chévere volver. Por supuesto, además después de sus éxitos con el Joey Arroyo. 2 libros, la vida de Joey, además, ¿quién mató a Joey Arroyo? La vida y la muerte. La vida y la muerte. Qué bueno. A ver, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer este libro, Mauricio? ¿Y quiénes son los personajes, los deportistas? Porque no son solo futbolistas los que usted trae a cuento. Primero que todo, esta es una compilación de entrevistas publicadas en la revista Bocas. Y la revista Bocas es una revista de entrevistas del diario El Tiempo. Recuperando el género. Recuperando el género. Y yo me he dedicado a entrevistar a los deportistas porque pues me parecen muy interesantes, me parecen seres humanos que tienen mucho que decir. Y esta es la compilación de varias de las entrevistas que publiqué. El Pibe Valderrama, Rigoberto Urán, Pacho Maturana, Falcao García, Mariana Pajón, José Patrocinio Jiménez, el viejo Patro, Nairo Quintana, Farid Mondragón, quien probablemente rompa el récord de ser el jugador más viejo en jugar un mundial, el profesor Luis Fernando Montoya, campeón de la Copa Libertadores, en una entrevista dramática, Freddy Rincón, probablemente el futbolista colombiano más celebrado. Los goles de Freddy son los 2 goles más celebrados en la historia de Colombia. Leonel Álvarez en una entrevista simpaticísima. Y Orlando Duque, el 11 veces campeón mundial de la prueba reina del clavadismo que se llama el cliff diving. Bueno, usted, todos esos personajes, todos son humanamente cual más maravilloso, con unas facetas completamente distintas, interesantes y de grandes contrastes. Por ejemplo, Leonel Álvarez lo cansó, lo acosó, se le metió tanto por aquí y por allá Mauricio para lograr ese trabajo periodísticamente fenomenal, que lo echó, lo bajó del carro y le dijo, se me vaya de aquí, ya me mamé con usted, y excúseme la expresión, más o menos fue así. Sí, pues de una manera muy querida, ¿no? Pero lo que pasa es que yo insisto mucho y me les meto mucho en la vida y estuve, la verdad, como 3 días ahí al pie de él en Medellín y ya al final él se iba para un entrenamiento, bueno, iba de Medellín subiendo a Río Negro al aeropuerto. Me voy, yo le dije, no, a mí me faltan algunas preguntas, déjeme termino mientras subimos al aeropuerto. Y me dijo, no, en el aeropuerto usted no tiene nada que hacer. Yo, no, déjeme. Y íbamos subiendo y ahí yo tenía guardadas las últimas preguntas, que obviamente son las más delicadas, que tenía las que deja para el final siempre, las que siempre se dejan para el final, usted bien lo sabe. Y entonces ahí ya cuando me respondió eso me dijo, bueno, ya nomás me mamé de usted, bájese aquí, coja un taxi. Y yo, bueno, ahí me bajé, pero nada grave, digo, amablemente. Sí, claro, por supuesto. Sí. Ahora, en esa entrevista y en las otras, por supuesto, ¿usted se mete con la vida privada? No, yo trato de que no, pero hay momentos en que lo privado trasciende a lo público, ¿no? Entonces ahí pues... Bolillo. Sí, digamos, el bolillo que lo excluí en este libro, en una entrevista que dio para Bocas, tuvimos que tocar ese tema y llegamos a un punto donde uno ya no pasa el límite porque pues no vale la pena. Desde luego. Sí. Bueno, ha mencionado el caso del profesor Luis Fernando Montoya. Sí. Caso tan desafortunado y tan cruel, tan colombiano, desgraciadamente, ese atraco donde casi pierde la vida y quedó cuadrapléjico. Bueno,
un hombre excepcional después, además de haber sido campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, ¿no? Claro, es una historia muy fuerte, pero curiosamente esta historia, después de la publicación en Bocas, gracias a que en la publicación él me cuenta que un director de Coldeportes le había ofrecido un vehículo para poderse transportar, un vehículo acomodado para su discapacidad. En una campaña política hasta le entregó una llave simbólica y nunca le dieron el auto. Entonces, gracias a esta publicación en Bocas, Coldeportes le entregó el automóvil. Pero más allá de eso, Luis Fernando Montoya contó en detalle cómo fue cómo lo balearon, ¿no? Cómo fue Tenía el cuadro clarísimo. Sí, lo hicimos muy despacio. Y esa fue una entrevista muy difícil porque ¿Tiene dificultades para No, a mí, y además yo terriblemente mal, lo que no se debía hacer, estuve afectadísimo, lloré, él lloró. Lo digo además porque mi papá sufrió una trombosis y yo recordé a mi papá en verlo a él inmóvil, ¿no? Pero algo que no se debe hacer en el periodismo, pero por cuenta de eso también... Bueno, los periodistas no somos robots, sí, somos de carne y hueso. Pero por cuenta de eso también me dio unas expresiones muy lindas sobre la vida, ¿no? Sobre la posibilidad de volverse a mover, por ejemplo, que es algo que usted y yo no lo tenemos tan claro, y él sí, porque pues no lo tiene. Bueno, escogió personajes también de monosílabos, como el Pibe Valderrama. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Se acuerdan ustedes del Pibe? ¿Quién no va a conocer el Pibe Valderrama? ¿No era muy difícil esa entrevista con el Pibe? Sí, terriblemente difícil. Pero el Pibe es un tipo que una vez suelta muy bien. Y además yo tuve la inmensa fortuna de que el Pibe me dijo que iba a tener muy poco tiempo en Bogotá y que tenía que hacer unas vueltas. Entonces yo le dije, mire, yo le ayudo a hacer las vueltas en un carro además que me habían ofrecido. Yo de sapo, la verdad, de sapo hice ese asunto. Y estuve con el Pibe en los trancones de Bogotá cuando todavía no había las pico y placas. ¿O hablaba? Bueno, fueron horas entre los trancones de Bogotá y ahí logramos hacer una entrevista magistral desde el lado de él, por supuesto, porque equipo tras equipo, anécdota tras anécdota, estuvo muy, muy, muy elocuente el Pibe. Bueno, hablemos de Nairo Quintana, un hombre que también yo lo he entrevistado en Caracol Radio, sí. Y es dificilísimo, a pesar de que es un héroe extraordinario, un hombre excepcional, con una tenacidad, un coraje, un valor fuera de serie, pero es duro para hablar. Claro, claro, porque él es realmente un campesino silente, en su mejor definición, pero eso no significa que ni que sea bruto, y es muy inteligente. Exacto, ni que no sepa para dónde ir con sus palabras, sino por el contrario, es económico en sus palabras. Como buen boyacense. Sí, pero esa economía además redunda en la elocuencia de su palabra, porque hay una claridad inmensa en Nairo Quintana. E incluso, empezando la entrevista, yo arranqué por algo que me tenía muy, muy preocupado, y es que a Nairo lo veían o no lo querían vender siempre como el pobrecito, el muerto de hambre. Que casi se muere cuando estaba chiquito. Exacto. Y yo arranqué por ahí y le dije, mire, ese cuento de que usted era un muerto de hambre creo que no le hace justicia, ¿no? Ahí se le iluminaron los ojos y empezó a hablar de por qué familia de campesinos. Claro. Además, no solo campesinos, sino tenían un granero con el que le vendían la comida a toda la vereda. Pollo, en fin, de todo vendían. Entonces, él no fue un muerto de hambre, primero. Y segundo, la claridad que él tiene sobre el campo en Colombia, yo digo que son palabras que debería atender muy seriamente cualquier candidato presidente. El próximo presidente, porque Nairo tiene muy claro de qué se trata y por qué no funciona el campo en Colombia. Ya regresamos con más historias de estas entrevistas, 2 en total publicadas primero en la revista Bocas con Mauricio Silva Guzmán. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com.
Regresamos en Caracol Internacional, en Entérate con Mauricio Silva, el autor de este libro, Enséñame a ser héroe. ¿Por qué el título, Mauricio? Porque de alguna manera ellos nos han enseñado a cómo ser héroes, ¿no? Y yo creo que son ese tipo de vidas son muy interesantes porque esos 3 minutos de más que tiene Nairo por encima del resto en el Giro de Italia son por algo. Y por lo general les pasó algo que a mí me interesa mucho entender de qué se trata. Y esos actos heroicos por lo general tienen una respuesta en cosas que les pasó. Es muy curioso que la gran mayoría de nuestros héroes deportivos tienen una historia de la violencia nacional. Está muy marcado. Luis Fernando Montoya, ni hablar. Víctima directa. Rigoberto Urán, el papá de Rigoberto Urán lo asesinan los paramilitares en Urrao, en Antioquia. Y así, en fin, casi todos tienen historias muy dramáticas sobre Casi todos. Pobreza y violencia. De abajo, de alguna manera, ¿no? Pobreza y violencia. Pobreza y violencia, pero también disciplina. Y disciplina, entonces eso es lo que los empuja a ser alguien diferente, a tener esa obcecación, esa tenacidad, una cierta claridad, incluso esa poesía deportiva que es lo que nos hace llorar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que uno se da cuenta que es una persona que mientras usted y yo nos despertamos a las X horas, bueno, usted no porque usted hace radio, pero uno sí, y se mete un desayuno totalmente absurdo, ellos comen otras cosas o ya hicieron, a las 5 de la mañana están o ya hicieron 5 horas de deporte. Claro. Ahora, ¿qué de otro denominador común hay, digamos, el afán de superación, de sacar sus familias adelante, de darle la casita a la mamá? ¿Qué metas se trazan en común, estos en particular, de acuerdo con su conclusión de las 2 entrevistas? Yo creo que hay 2 talentos marcados por 2 tipos de país. La generación anterior, digo la del pibe, la de Leonel, la de Rincón, son talentos innatos, había un país en una especie de anarquía. La nueva generación sí corresponde a un proyecto deportivo perfectamente definido y claro. Hoy podemos hablar de Nairo, de Rigoberto, de Mariana Pajón, de Orlando Duque. Son unos atletas con unos objetivos clarísimos, más cerca al superatleta siglo XXI que a ese Faustino Asprilla en fiestas en Tuluá. Talento natural, exacto, pero también con una vida exacto, personal un poquito desbocada. No, y ellos son totalmente disciplinados y tienen muy claro... Profesionales. Sí, es un nivel de profesionalismo. ¿Qué le impresionó de Mariana Pajón? No, muchísimas cosas. Lo primero, las 18 fracturas que tiene en su cuerpo. ¿18? Tiene 18 fracturas. Yo, antes de entrevistar a los entrevistados, trato de llamar a papá, mamá, entrenadores. Documentarse muy bien. Claro, y me fui a Medellín a hablar con el entrenador y me empezó a contar una por una las fracturas de Mariana. Lo de Mariana es increíble porque ella cuando tenía 5 años se metió a la pista de los adultos, venía una bicicleta en contravía y le pasó por encima y le partió la clavícula. Y me cuentan que ella se levantó, empezó otra vez a pedalear y se desmayó. Pero también es una obsesión por la bicicleta, ¿no? Exactamente, entonces esa es la primera y después súmele, son 18. Incluso ella tuvo una parálisis facial, ha tenido 3 conmociones cerebrales, Mariana. O sea, es una historia es un laboratorio clínico, digámoslo así. Y Mariana sí que representa la obcecación del nuevo deportista que tiene esas milésimas de más por encima del resto. Hay un talento y una inteligencia brutal. No, Mariana es una cosa impresionante porque además hay toda una preparación mental, ¿no? Ella tiene entrenador de la mente. Qué maravilla. Sí. Bueno, estamos en la época del Mundial, estamos en el Mundial en este momento, completamente emocionados por lo demás. Falcao García tuvo que ser excluido por decisión médica, el cuerpo técnico no estaba en su momento, se ha recuperado tremendamente, pero corría riesgos innecesarios y esta es una competencia absoluta. Ahí no se puede improvisar, ni se puede arriesgar, ni es el futuro del jugador. ¿Él tuvo la premonición de que se podía lesionar? En esta entrevista me lo dijo. Esto fue mucho antes de que él se lesionara. Sí, fue un año y medio antes, atrás. Sí, un año atrás. Cuando viene el Atlético de Madrid a jugar contra el América de Cali aquí en Cali, tuvimos esta entrevista y yo le hice la pregunta de Reina de Belleza, ¿a qué le teme? Esa pregunta que es un poco tonta, pero mire, él me dijo, a lo que más le temo es que volver a tener una lesión que me saque del fútbol. Y yo le dije, bueno, usted tuvo una lesión gravísima en 2006 cuando estuvo en River y
¿Y cómo llevó eso? Y me dijo, mire, yo la embarré porque me aceleré en la recuperación. Me puse a acelerarme y la embarré más y me demoré mucho más en recuperarme. Entonces, mire, pasa el tiempo y precisamente le viene la lesión para el Mundial, ¿no? Que es una tragedia. Eso me impresionó de Falcao haberlo dicho, pero lo que más me impresionó fue que terminando la entrevista, yo no sé por qué le dije, ya saliendo, le dije, Falcao, ¿usted huele el gol? ¿Usted siente cuando va a hacer un buen gol? Y me dijo, sí. Es más, mañana voy a hacer un gol y lo hizo. Perdón, ese gol le dio la vuelta al mundo porque fue considerado el segundo mejor gol del 2012, que fue el que le hace de media chalaca a la América de Cali en el Pascual Guerrero, que es un golazo, ¿no? Pero me impresionó que, yo no sé si me lo dijo mamando gallo, pero si fue así, le pegó al palo. Pues Mauricio, hay que leerlo con mucho detalle, ahora que todavía no entramos en época de vacaciones en muchos países, los viajes largos, ir por ejemplo a Brasil. Además porque todas son entrevistas, son historias, son narraciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Cada una es una pieza para uno disfrutar y leer con interés y con pasión, porque el deporte es eso. Y por fortuna estamos en un gran momento. Mauricio, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación, muy amable. Enséñame a ser héroe. En segundos, aquí en Entérate de Caracol Internacional, otro personaje admirable, una mujer extraordinaria. Ya regresamos. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Entérate es una presentación de Bronco, soluciones integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional con un tema verdaderamente apasionante que tiene que interesar a padres de familia, a educadores, por supuesto, a las comunidades y a los estudiantes de la escuela básica. Es el tema de la escuela nueva, que no es tan nueva, porque la escuela nueva, que es una iniciativa que data de hace aproximadamente 20 años, o un poco más, pues nació en Colombia gracias a una iniciativa de nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Vicky Colbert, porque ella es hija de norteamericano de origen francés y de una boyacense que era educadora, fundadora de Normales. Por esta escuela nueva, que ahora es una fundación escuela nueva, pues la doctora ha recibido cualquier cantidad de premios, distinciones, menciones, homenajes, condecoraciones, fue incluso viceministra de Educación. ¿Y qué es eso de escuela nueva? Bueno, como primera medida, pues yo soy la más visible, porque esto es un trabajo colectivo, es un proyecto colectivo, no solamente mi proyecto de vida, sino un proyecto de vida de muchas personas. Un poquito de historia. Hace más de 30 años, el país no daba la primaria completa, porque había muchas escuelas rurales, de esas pequeñitas, de un solo docente, en zonas de baja densidad de población, que se llamaban en ese momento unitarias. Esto existe en países ricos y pobres, simplemente donde hay baja densidad de población, pero donde un docente tiene que manejar simultáneamente varios grupos. Entonces eran tales las dificultades, pero ya había experiencias en el país. Había un maestro maravilloso, Óscar Mogollón, coautor conmigo del modelo, ya fallecido desafortunadamente, que ya estaba trabajando en Norte de Santander bajo un proyecto de la UNESCO, viendo a ver cómo ayudaban a los docentes. A mejorar la calidad, en esencia, a ofrecer la primaria que el país no la daba, porque a pesar de ser mandato constitucional, pero sobre todo a ofrecer la primaria, pero a mejorar la calidad. Pero eran tales los problemas, métodos memorísticos, maestros desmotivados, no había resultados, repetición, los niños se aburren en la escuela, cómo manejar simultáneamente varios cursos a la vez, porque no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Entonces eran tales los problemas que eso nos obligó a pensar, en repensar todo, porque no funcionaba nada, no funcionaba nada. Yo llego del país de mis estudios de posgrado en Stanford, en Sociología de la Educación y en Educación, y pues lo primero es construir sobre lo que ya existe. Entonces diseñamos un modelo que se llama, lo pusimos Escuela Nueva porque era la oportunidad
para ir más allá del manejo de varios grupos en el aula, sino de mejorar calidad. Lo convertimos en política pública. Esto dentro del Estado, del Ministerio de Educación. Ya, eso era un salto fundamental. Todo esto, eso fue fundamental, porque queríamos que una innovación impactara la política pública. Y llegamos a más de 20.000 escuelas rurales. Eso me permitió luego ser viceministra. ¿Pero qué? ¿Con materiales, entonces, con ayudas? ¿en qué consistió? Nada nuevo en lo que yo voy a decir es, esto todo está en la filosofía de la educación, en las corrientes filosóficas de comienzos de siglo. Pero es que todas estas ideas, que por cierto mi mamá promovió mucho en Boyacá y en Bogotá, no son nuevas. Era un aprendizaje centrado en el estudiante que participa activamente. El que no participa activamente no aprende. No aprende. Y no piensa. Un docente que no esté todo el día transmitiendo información, sino conociendo a sus alumnos, apoyándolos, retroalimentando, haciendo la pregunta inteligente. El tutor, amigo, complemento. Y que una persona que orienta, que motiva, que cataliza. Entonces, esto es la historia de Cenicienta, porque comenzamos ahí y es un aprendizaje participativo, un nuevo rol del docente. Todo lo que el niño aprende tiene que aplicarlo con sus padres de familia y se vuelve un agente de cambio en su familia. Entonces, la Escuela Nueva busca todo eso, un nuevo rol del docente. ¿Y por qué digo yo que Cenicienta? Porque lo que pensamos hace más de 30 años para dar solución a que el país diera la primaria completa, hoy en día es una pedagogía de punta. Y estamos hablando de las... ¿Se ha generalizado? De hecho, hoy en día han venido más de 40 países a aprender de nosotros para ver cómo mejoran calidad. Porque es que Escuela Nueva es de las pocas innovaciones Pero que hay. tiene que partir de la base del docente. Primero hay que Claro. cambiar y formar al docente. Para allá vamos. Entonces, logramos tener resultados, buscar la plata, evaluar, porque si algo me queda a mí de la sociología de la educación, porque inicialmente soy socióloga, fue el tener evaluación siempre detrás. Y resultados, para no decir que tan bonito, pero sí funciona, ¿no? Y que me funcione no en una escuela, sino en las 34.000 rurales. Y en otros países, además. Exacto. Entonces, lo convertimos en política nacional. Luego yo termino siendo viceministra de Educación en el gobierno del presidente Betancur, donde universalizamos la primaria, con un modelo pedagógico que el Banco Mundial escogió en ese momento como una de las 3 innovaciones que había impactado exitosamente la política pública. Listo, el caballo ganó la carrera, resultados mejores, los niños aprenden más, no solamente... ¿Y aprenden más rápido? Y aprenden más rápido, pero no solamente eso, sino las destrezas sociales. Es decir, no es solo la parte, un pedazo del cerebro que es el logro académico, sino también lo que se llama hoy en día aprender a aprender, aprender a tomar iniciativas, aprender a trabajar en equipo, las destrezas sociales, porque sacamos congenios que no pueden trabajar con otros. Entonces... terminamos y esto llega al país a 20.000 escuelas, listo. Pero yo consciente que el país iba a descentralizar ya, iba a dar un gran paso y que las innovaciones son invulnerables a los cambios políticos y administrativos, con varios exministros, entre ellos Gabriel Betancur Mejía, Doris Eder de Zambrano, Rafael Rivas Posada, Rodrigo Escobar Navia y el equipo que hicimos Escuela Nueva con Óscar Mogollón, creamos la Fundación Escuela Nueva. ¿Y cuál es la diferencia entre esa escuela vieja y la escuela nueva? Bueno, la escuela nueva va así, es decir, la escuela vieja es la manera tradicional de aprender. Y aquí yo quiero poner un ejemplo, es que lo que yo quiero contar de la historia de Cenicienta es que eran tantos los problemas que nos obligamos a repensar todo el modelo pedagógico. ¿Qué es lo que está hoy en día de moda? ¿Qué es lo que hoy en día se dice que son las destrezas del siglo XXI, lo que no hace un computador? Que es aprender a aprender, a tomar iniciativas, a liderar procesos y a trabajar en equipo. Entonces, Escuela Nueva, ¿qué buscó? Flexibilizar todo esto para que el niño del campo, inicialmente, pudiera tener resultados, estar contento en su aula, con un rol de un profesor distinto. Los niños aprenden en grupitos, construyendo conocimiento, mirándose los ojos, tomando decisiones, dialogando. El diálogo y la interacción son fundamentales. ¿Pero es solo para la formación básica? No, señor. ¿Para la primaria? Ahí comenzamos porque es la necesidad del país, pero luego ya lo hemos hecho en la secundaria. Esto es un modelo de aprendizaje para la universidad. Yo estoy ahorita trabajando muy de cerca con el Centro de Estudios Interdisciplinarios de París, precisamente, porque quieren cambiar la manera de aprender, porque la educación francesa es todavía un poquito tradicional. Entonces, en conclusión, los principios no son nuevos: aprendizaje activo, participativo, un rol del docente distinto a que transmite información, métodos memorísticos. Resulta que eso no es nuevo, pero esas ideas solamente llegan a los colegios de élite en Colombia. Lo que hicimos nosotros fue hacer lo posible para que en el Putumayo se pudiera hacer. Entonces,
esto es muy reconocido internacionalmente por las evaluaciones. Creamos la fundación para decir, sigamos innovando, una organización que aprende, que no pierde su memoria. Entonces lo adaptamos al urbano, la llamamos Escuela Activa Urbana. A los desplazados también. En lo urbano hemos tenido resultados en Bogotá maravillosos, en las 100 peores escuelas de Bogotá hace unos años quedaron por encima del promedio nacional. Ahorita, obviamente el gremio cafetero en lo rural fue un gran socio. Ahorita también ha habido experiencias urbanas. La Lúquer en Manizales adoptó la metodología Escuela Activa Urbana, nosotros los asesoramos y hoy en día sacaron los mejores resultados en PISA. Bueno, entonces, una de las cosas interesantes es que Colombia tiene un modelo probado para mejorar no solamente cobertura, sino calidad. Pero no solamente calidad en términos académicos, lenguaje y matemática, sino convivencia pacífica. Es que una de las evaluaciones más importantes que hemos logrado ya en la fundación es que la Universidad de Londres nos publique, primero toca publicar en la Universidad de Londres para que nos crean después aquí, el impacto de Escuela Nueva en la convivencia pacífica y en los comportamientos democráticos de los niños en Colombia. Eso es muy importante. Estamos exportando un modelo que promueve paz y convivencia. Óigame, doctora Colbert, unas estadísticas, Vicky. unas estadísticas que realmente para que la gente dimensione el alcance de la tarea que han venido cumpliendo. Bueno, en el caso de Colombia, reviviéndolo otra vez en los municipios. Porque ¿Pero cuánta gente ha beneficiado? No, nosotros directamente como fundación no, pero Escuela Nueva ha llegado a más de 16 países, mucho más de 5 millones de niños en el mundo, no directamente a través de nosotros, sino a través de la gestión que hacemos con gobiernos. El método. El método, el modelo. Por ejemplo, hace 4 años vinieron los vietnamitas, los tuvimos que convencer de los resultados en lo rural, en lo urbano, con niños desplazados en Altos de Cazucá, Darío, quedaron por encima del promedio nacional. Entonces la lucha mía es no dejar morir estas cosas, estas experiencias nacidas en Colombia, que todo el mundo se están inspirando en ellas y que nosotros tenemos que hacer que se apliquen bien en Colombia. Entonces ese es el trabajo que hacemos. Pero hemos, por ejemplo, en los últimos 3 años ya la Fundación ha llegado a mucho más de 1 millón de niños en distintas regiones, el Putumayo, Casanare, Boyacá, Antioquia, y nos movemos con distintos gobiernos locales. Pero lógicamente una formación del docente distinta, tratando de compensar la mucha teoría y academicismo que tenemos. Pues felicitaciones de verdad, es una obra verdaderamente maravillosa, pudiéramos seguir conversando con ella durante mucho más tiempo, lamentablemente el tiempo es lo más escaso que hay en la televisión. Muchas gracias por estar en Entérate. Muchas gracias, Darío. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @Entérate Caracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana. Darío, Entérate es una presentación de Bronco Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com